Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Qué opinas de? El podcast dedicado a la educación de la TAM Global School. Yo soy Daniel Schmidt, el profesor Daniel Schmidt. Estoy en la ciudad de Buenos Aires y hoy nos acompaña el profesor Elio Silva de Ciencias Sociales de la institución, que fue elegido como el mejor profesor por los alumnos de Middle School. Mi querido Elio, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá con vos. Igual. Bueno, te queríamos preguntar, obviamente vamos a hablar de educación y de todo lo que tenga que ver con la educación, sobre todo vamos a hacer mucho hincapié en la educación online, que es lo que la institución enseña, ¿no? Lo que compartimos con nuestros alumnos, que es la educación por internet, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿cuánto tiempo llevas como profesor y cuánto de este tiempo fue a la educación tradicional? O sea, ¿cuánto le dedicaste a la educación tradicional y cuánto a la educación online? Muy bien. Bueno, en la docencia tengo más de 20 años, inclusive antes de la universidad realizaba labores de voluntariado en la Cruz Roja Venezolana y una de mis labores era ser docente. Allí Ujú. se dictaban cursos de primeros auxilios y fíjate, por cosas de la vida, mi primera clase allí fue sobre la historia de la Cruz Roja Internacional y Ajá. también historia de la Cruz Roja Venezolana. Entonces me iba inclinando ya hacia la historia, hacia las ciencias sociales. Ujú. Y bueno, eso en los años 90 y después comencé a estudiar educación y especialidad sociales, historia y geografía. Y comencé a trabajar, por supuesto, en medios académicos y también me han llamado en varias ocasiones de empresas. Tengo experiencia en la parte de capacitación corporativa y también en proyectos educativos, no solo como profesor como tal, sino también en proyectos de docencia manejados por fundaciones, por diferentes corporaciones. ¿Y cómo incorporamos a esas corporaciones las ciencias sociales? ¿Cómo vendría a ser? ¿Cómo es eso? A ver. Mira, últimamente, por lo menos todo lo que es responsabilidad social empresarial Mm, ha tomado muchísimo auge. Inclusive es ujú. una carrera ya. Ya por lo menos las medianas y grandes empresas ya tienen un área de responsabilidad social. Y allí se manejan muchos proyectos educativos, culturales, deportivos, que tengan un impacto social. Antiguamente la filantropía era, las empresas le daban un cheque a una institución benéfica y ya. Mm, No, ahora las ah. industrias se involucran muchísimo más y solicitan profesionales en la educación, en la cultura, en el deporte, que los ayuden a llevar a cabo estos proyectos. ¿Es para trabajar con el personal o para trabajar con los clientes? Ah, Ambas, porque ambas. se involucra al personal de hecho, hay empresas que tienen un voluntariado interno y también con sus clientes y también con beneficiados, o escuelas, comunidades, etcétera. Claro, porque una empresa se instala en un lugar y genera cierto impacto, ¿no? En este lugar que se instala, ¿no? Y entonces tiene que trabajar con la comunidad en la cual está instalada, ¿no? Me imagino que más o menos viene por Correcto, ahí la correcto. temática, ¿no? Correcto. Las empresas buscan impactar bien en la zona geográfica donde están ubicadas, donde se ubican o donde abren una sucursal, por ejemplo, y también impactan en el área empresarial en la cual ellos se encuentran. Por decirte, Ujú, una empresa que haga comida, ujú. entonces ellos una vez al año, por ejemplo, pueden dedicar una actividad para brindar cursos de chef, por ejemplo, Ah, ¿ok? para, claro. para personas, para Para, para jóvenes. el para el perfeccionamiento, me imagino, ¿no? Exactamente, Ujú. exacto. Bueno, en esta nueva era digital, ¿no? Hay muchas trabas, ¿no? Que se nos ponen a nosotros los docentes en Ujú. cuanto al pasaje de la educación tradicional o la educación analógica, por llamarlo de alguna manera. A mí me hace mucho ruido el tema de analógico y digital porque yo doy una materia que se llama técnicas digitales, te cuento, Ujú. y se ve mucho la temática analógica y digital, ¿no? Y es como que nosotros somos de una generación que venimos de lo analógico y estamos pasando a lo digital, que es las nuevas generaciones ya nacieron en la era digital, ¿no? Sí, señor.
sí, Y la señor. pregunta va apuntada, es como, ¿cuáles fueron los mayores riesgos o los mayores obstáculos que tuviste que sortear para pasar de esta educación analógica a la educación digital? Por supuesto, yo creo que por allá en el año 2008 se empezaron a dar los primeros proyectos de educación digital, por llamarlo de alguna forma, de esa transición de lo analógico a digital, como tú explicaste. Y en Ujú. aquel momento, ingenuamente, se creyó que solo por montar el material de manera digital, Eh, inclusive eh, por material ahí, por ahí viene la cosa, ¿no? cursos en CD, recuerdo Sí, sí. en el primer curso que yo trabajé de manera digital, era un curso en CD. El Internet todavía no estaba tan masificado. Y recordábamos que, mira, le entregábamos el CD a los responsables de hacer el curso y ya eso iba a correr solo. No, 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 eso, los primeros resultados fueron, Pues, bueno, fueron un golpe, pero ujú, fue un golpe que nos enseñó, porque entregábamos el material y no le hacíamos mayor seguimiento ujú, a, a la prosecución del curso. O sea, ujú. creíamos que, mira, toma el CD y lo tienes que hacer en un mes y resulta que a la gente la cotidianidad se la comía. O sea, y la gente no hacía el curso y al final ese curso en CD lo aprobaron solo el 20% de los participantes. Entonces nos dimos cuenta que hacía falta algo más para llegar Inclusive, a niveles de éxito. inclusive, perdona que te interrumpa, los cursos de CD tenían multimedia, o sea, tenían cuestiones que tengan que ver con la imagen, con el sonido, inclusive profesores grabándose, ¿no? Lo que hoy Sí, se señor. hace online, uno lo podía hacer con un CD, ¿no? Sí, Inclusive, señor. o sea, es como que uno le daba esas pautas y quería emular la educación tradicional a la educación virtual. Y ese es un error, vos pensás que eso es un error. Sí, señor, sí, señor. Aquellos cursos eran preparados por especialistas en la materia, por Mm, supuesto también por profesionales en el área digital, en el diseño gráfico, en informática, etcétera. Y decíamos, oye, pero si esto estuvo tan bien hecho, ¿por qué no tuvo el éxito que esperábamos? Y resulta que, bueno, la experiencia, como bien dicen, el ensayo y el error nos dio cuenta que ujú. hacía falta más. Hacía falta darle seguimiento, seguimiento del paso a paso de aquellos primeros cursos, de aquellas primeras experiencias. ¿Pensás que, digamos, que el escollo más difícil de superar fue esto quizás salirse un poco del ego y de pensar que la educación que veníamos teniendo tradicionalmente había que romperla un poco, salirse de esa zona de confort y hacer algo nuevo, ¿no? Sí, señor, sí, señor. En aquel momento fue algo innovador, fue algo que Mm, era visto como una salida de la zona de confort y se experimentó aquello. Al principio un poco de resistencia, la gente no lo tomaba con seriedad. Eso de hacer un curso en una computadora sin un profesor. ¿Eh? Pero ujú. bueno, poco a poco se fueron limando esas diferencias y fuimos mejorando porque se mejoró mucho con el tiempo el rendimiento. ¿Pensás que la pandemia ayudó a que esto se agilice un poco más? Sin duda, sin duda. La pandemia empujó a mucha gente al mundo digital. Yo creo que ahora, afortunadamente, estamos en un momento que ya se ha superado bastante la Ujú, pandemia, pero ya todos tenemos la conciencia de que debemos estar listos para poder operar desde la distancia y también desde lo tradicional, desde lo presencial. ujú. ¿Ok? Y no solo en la educación todo. Yo abro un emprendimiento de para vender pizzas, por ejemplo, Mm, obligatoriamente tengo que tener presencia en Internet, ujú. Instagram, en las redes sociales, un delivery, etcétera. Claro. Y encima, bueno, yo como estoy muy embebido en la cuestión tecnológica, las cosas que se vienen son increíbles. Por ejemplo, vos, desde Venezuela, desde Colombia, desde Buenos Aires, vas a poder hacer cursos y automáticamente una inteligencia artificial te va a traducir a cualquier idioma. O sea que un japonés Sí, tranquilamente puede ser un alumno tuyo, algo que no se pensaba. Así sí, que señor. Ujú. no, te decía que no va a haber límites ya directamente. Así es, así es. Sí, Esto de bueno, la inteligencia artificial es una nueva etapa que se está abriendo con la inteligencia artificial. ¿Pensás que hay algo que le hace falta a la educación virtual, que la educación tradicional tenía y que todavía le están haciendo falta algunas cositas a la educación Mira, virtual?
Hace algún tiempo te hubiese dicho que le faltaba mucho, pero con la experiencia que he tenido en LATAM, yo diría que muy poco o casi nada, porque ya la educación virtual, la educación a distancia ha demostrado que puede ser tan efectiva, tan significativa e inclusive superar a la educación tradicional en algunos aspectos. Por Ah, ejemplo, eso. cualquiera cree que la comunicación es mejor en la educación tradicional y no, no, yo creo que la educación virtual puede tener ventaja para que haya una comunicación más fluida y mayor y de mejor registro, porque no solo es importante la comunicación efectiva, oportuna, rápida, etcétera, sino que también quede registrado todo lo que se dijo, lo que se habló, la videollamada, el correo, el chat, todo eso queda muy bien registrado en la educación en línea. Ujú, claro, queda, y encima para siempre. Sí, Queda señor. Así. efectivamente para siempre. Y yo creo que también se ha superado en la cuestión tecnológica el tema, por ejemplo, del delay, de las malas conexiones, que esto también se va a ir superando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenga una mala conexión, yo creo que en algún momento todos vamos a tener acceso a Internet desde cualquier parte del mundo. Espero que nos falte mucho para eso, ¿no? Y eso va a ser Sí. también algo espectacular, no sé si coincidís conmigo. Total, total. De hecho, te doy, por ejemplo, en mi país, Venezuela, fíjate que antes existían las llamadas líneas tradicionales de teléfono, las llamadas líneas de tierra, landline, se dice en inglés, no sé en otros Mm. países cómo se le dice a otros países de habla hispana. Y es increíble que la comunicación por celular y la comunicación por internet llegó primero que aquella comunicación analógica de la cual tú hablabas y también la comunicación por los alambres, por los cables. Llegó primero, lo inalámbrico llegó primero que lo alámbrico. Exactamente. Entonces, entonces yo sí siento que vamos a una era que cada vez el internet va a estar más masificado, más universal y va a llegar más lejos. No, Y bueno, el internet se va a convertir en un derecho humano. exactamente, exactamente. Va a ser parte nuestra. Vamos a interactuar todo el tiempo, vamos a estar interactuando con Internet, pidiéndole cosas a nuestros electrodomésticos, ¿no? Y esas cuestiones que por ahí parecen una película de ciencia ficción, pero bueno, cada vez están más cerca, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Bueno, vos sabés que se van incorporando nuevos alumnos a la institución, ¿no? Que estamos muy felices de que así sea. ¿Y qué consejos le podríamos dar a estos alumnos nuevos que se incorporan a Latam Global School como para que su educación sea más eficiente? Yo creo que en los alumnos nuevos, lo primero que he visto que ellos tienen como les da pena preguntar. O Ajá. sea, les dicen que tienen a un profesor que les puede responder por chat, por correo, por asesorías, y a veces ellos como que no se atreven a utilizar esos recursos. Yo les diría que no se frenen en lo más mínimo para utilizar esos recursos, ¿ok? Como en LATAM, que no solo cuentan, por supuesto, con el apoyo del profesor, sino también con un equipo de student services, profesionales que también se encargan de ayudarlos y ser de sus ángeles de la guarda en todo lo que es la parte administrativa, todo lo que es el día a día. Y no se frenen en utilizar todas las bondades que les ofrece su modalidad en línea. Claro, no tienen que tener miedo de preguntar y de evacuar todas las dudas que sean necesarias, tanto con los docentes como con la gente que está para ayudarlos, ¿no? Sí, sí, que no le tengan ningún miedo a presentar alguna duda. Yo siento que a veces a ellos como que les cuesta, como que ahí me escriben como que, ay, disculpe la molestia, profesor, y yo les respondo, no es ninguna molestia. O sea, que se sientan en total libertad. Bueno, vos sabés que nos escuchan también mucha gente que todavía es media reacia a la educación online, que mi hijo va a estar todo el día sentado en la computadora, que va a estar 20 horas y no sé, todos estos prejuicios que existen. ¿Vos qué podrías decirle con tu experiencia en la educación online?
acerca de estos prejuicios, de poder derribar estos prejuicios que yo desde el vamos le digo que es mentira, que no es así. Seguramente lo estaremos apuntando para el mismo lado, ¿no? Porque no es nada que ver, al contrario. No son tantas horas las que el chico está sentado, ¿no? También se piensa por ahí que hay cierto alejamiento de la vida deportiva, por ahí, o la vida social. Todo. ¿Qué opinas vos de todos estos mitos que existen? Y Siento que estos miedos, son, como tú lo dijiste, son mitos y prejuicios. ¿no? Creo Ujú, que estamos en un momento que el estudiante puede estudiar en su escuela regular en ujú, línea y al mismo tiempo tener actividades presenciales, deportivas, culturales. De hecho, tenemos estudiantes que estudian de manera profesional deporte, ujú, otras actividades culturales como música, como otras manifestaciones artísticas y le dedican muchas horas y de hecho el modelo de educación en línea les sirve para su preparación, porque ujú, ya aquello de la escuela tradicional tiene su valor, no la vamos a tampoco a menospreciar, pero ujú. los modelos nuevos, la educación en línea también ha demostrado que es totalmente valiosa y significativa. Y creo que la parte social, la parte de interacción, la parte del deporte, la actividad cultural, la familia puede complementársela sin ningún problema al estudiante que está en una educación en línea. ¿Y qué le podrías decir también a los profesores que quieren hacer lo mismo que hacen en la educación tradicional, pero en la educación online? ¿Cuál es digamos, ese clic que tienen que hacer como para poder adaptarse a la educación? O desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿cuál es el clic que tienen que hacer para adaptarse un poquito mejor a la educación online? Que se atrevan, que no pierdan el miedo, que podemos ser igual de, podemos tener el mismo impacto Ujú. positivo en Inclusive, nuestro. disculpa que te interrumpa. Inclusive con muchísima mayor cantidad de alumnos, y cuando decimos muchísima cantidad de alumnos, yo conozco gente que hace cursos, por ejemplo, de Photoshop, que tienen 10.000 alumnos, y no estoy exagerando, literalmente. Sí, señor, es que a veces se pueden manejar esas cantidades, por Sí, supuesto, depende también del entrenamiento que estemos manejando, porque puedo llegar a exactamente. muchísima gente, los Ujú, recursos que hay disponibles para que nosotros como docentes podamos hacer nuestras clases interactivas. A pesar de que estamos frente a una pantalla, poner a la gente a mover el pensamiento, que no sea simplemente el hablar y el teclado. O ujú, sea, pueden haber muchas actividades que generen diferentes procesos cognitivos, bueno, para regalar y hay muchas que son gratuitas, hay otras que hay que pagar, pero bueno, igual hay infinidad de recursos y es excelente. Nosotros como centro además puedo estar, por supuesto, pasar más tiempo en mi casa, por lo menos ujú, tengo una compañera que ella quiere cambiarse, ella sigue siendo profesora tradicional y yo le he contado de mi experiencia y ella dice que quiere cambiarse a mi modelo de ujú. trabajo, porque dice que puede pasar más tiempo en su casa con su familia, etcétera. Entonces yo creo que puede ser muy conveniente para ambas partes. Por supuesto, primero los estudiantes y también para el personal que trabajamos en estas instituciones. ¿Y sentís que la respuesta de los alumnos es igual? ¿El nivel de atención, por ejemplo, es igual o es menor, mayor? Siento que en el modelo en línea yo creo que puedo ser mayor y vuelvo que la comunicación es más, se hace mejor seguimiento Mm. al estudiante en la educación virtual y En, sí, en sí, cuanto a la sí, estadística, también, ¿no? sí, sí, La estadística de notas, evaluaciones. al registro, al verificar. Es que puedes ver hasta el día, la hora en la cual un estudiante entregó una asignación, cosa que por irnos a un detalle muy técnico, pero esos detalles técnicos cuando se suman dan mucha información y son muy valiosos para hacerle seguimiento a un estudiante. Cuando ese estudiante va muy lento, cuando un estudiante va muy rápido también, que eso es algo que también tiene que observarse, y tienes todas esas herramientas muy a la mano, muy bien especificadas cuando trabajas en una plataforma en línea. Inclusive si hay estudiantes que tienen diferentes ritmos, vos podés seguir el ritmo del estudiante también. No es que tienen que estar todos en el mismo
nivel, digamos. Es algo que se le ha criticado a la escuela tradicional, donde todos los estudiantes tienen que entrar en un salón y seguir las mismas pautas, el mismo proceso. Aquí en nuestras instituciones en línea, el estudiante puede ir más a su ritmo y puede ir, y repito, acompañado, a su ritmo y acompañado. En caso de que vaya ya a una velocidad muy lenta, se le hace un seguimiento, o si va muy rápido, también se le atiende. Así es, así es, así es. Me imagino que habrás tenido todos los tipos de alumnos, ¿no? ¿Cuánto hace que Sí. estás en la institución? ¿Cuánto? ¿Cuántos años hace que estás en la institución? ¿O Pronto cuánto voy a tiempo? cumplir un año, tengo 11 meses en LATI. Ah, hay que festejarlo, hay que Sí, festejarlo. señor, tengo mi primer añito en un mes. Más o menos andamos con el podcast, más o menos ya estamos cerca del año también, así que, Mm. este, bueno, la última pregunta que te quiero hacer, agradeciéndote, la compañía, la verdad que es muy agradable. Seguramente no va a ser la última vez que estés acá en el Con podcast. gusto nos veremos otras veces, claro que sí. Y si yo te pediría que me cuentes a grandes rasgos las diferencias entre la educación online y la educación tradicional, que bueno, que ahí yo veo un montón, ¿no? Un montón de cosas positivas, inclusive. Una es esta de estar en casa, pero bueno, así a grandes rasgos. ¿Qué me dirías? Ok, bueno, yo creo que el modelo tradicional depende del tipo de educación que estemos recibiendo. Por lo menos ya está demostrado que la educación básica, la educación de la escuela básica elemental, la media escuela, la secundaria, puede llevarse perfectamente igual con los mismos resultados, bien sean tradicional o en línea. Por ejemplo, si hay otros oficios, por ejemplo, ¿cómo te digo? Yo trabajo también en los fines de semana en un instituto aeronáutico que en algunos momentos del año me llaman y por lo Ujú. menos en la instrucción para pilotos, para tripulantes de cabina, oye, ahí sí obligatoriamente tiene que haber un elemento de Ah, presencialidad. claro, sí, sí. Hay algunas, eso es así. Hay algunas profesiones que todavía, obviamente, un arquitecto tiene que construir un Una edificio, que maqueta, no o lo puede sea, hacer, no lo puede eh, hacer de manera virtual. Aunque tampoco estamos tan exactamente. lejos, ojo. Con la realidad virtual, en un futuro Pero no. fíjate, te doy un ejemplo de la capacitación aeronáutica. Ellos durante la cuarentena, ¿qué fue lo que hicieron? Se dieron cuenta que tenían mucho contenido dentro de sus cursos, que sí lo podían dictar de manera virtual, que lo fueron trabajando de manera virtual y poco a poco, a medida que se fueron relajando las normas del confinamiento, empezaron a dar presencial, solo lo estricto presencial. Se Ujú, dieron cuenta que hasta ellos, que le enseñaban a un estudiante a ser piloto de avión, hasta ujú. ellos se dieron cuenta que hay partes de su contenido que la pueden manejar sin ningún problema, a distancia, en línea, etcétera. ¿Viste? Bueno, ahí salieron de la zona de confort, ¿no? Que este miedo que hay ¿no? Sí, señor, salieron de la zona. Bueno, y los resultados a veces son mucho más increíbles de lo que uno mismo se puede llegar a imaginar. Sí, señor, sí, Ok. señor. Yo algo que le Así veo, es, me dejas hacer un puntito ahí, algo que veo claro. negativo es el tema de viajar. Yo trabajo de manera tradicional y el tema de viajar a un trabajo y otro es bastante agotador y bastante estresante, ¿no? Sí, señor, sí, señor, sí, Uno pues. pierde, uno pierde mucho tiempo viajando en transporte público, bueno, en lo que se puede viajar en nuestras ciudades de acá de Latinoamérica y la verdad que poder estar uno en su casa tranquilo, por ahí si tenés ganas te levantás y te comes algo, o inclusive puedes hacer algunas otras actividades de tu vida cotidiana. Así Así que, es. ¿algo más que nos quieras decir? ¿Algo más que le quieras decir a los alumnos? Bueno, les reitero que no tengan ningún temor en acercarse y en pedir ayuda y en utilizar los múltiples recursos que tienen para que su enseñanza se enriquezca y para que sean guiados en ese proceso de aprendizaje. Muy bien, bueno, Eli, un placer enorme escucharte. Espero que la Igual, hayas pasado bien. ¿Cómo la pasaste? ¿Bien? excelente. Los invitamos a los oyentes y a los televidentes que si no están suscritos todavía al canal, que se suscriban, que nos den me gusta, que compartan este podcast.
Y te agradezco mucho, les agradecemos mucho. Le damos la bienvenida también a Andrés Ávila, que es nuestro nuevo operador, que lo está haciendo muy bien, está haciendo un trabajo maravilloso. Yo soy el profesor Daniel Schmidt desde Buenos Aires, Argentina. Les doy las gracias. Síganos en todas las redes sociales a Latin Global School. Y nos vemos en la próxima emisión de este podcast dedicado a la educación que se llama ¿Qué opinas de? Nos vemos en la próxima. Gracias, Elio. Hasta pronto. A la orden. Con gusto. Adiós.